Abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. El título de este mensaje es El clamor de Samuel. Necesitamos que en esta generación Dios levante a hombres y mujeres como Samuel que han clamado, que han intercedido. Y sabemos que el Señor está edificando, está restaurando, está enviando su gloria, su presencia a su pueblo. Amén. Y Dios quiere que seamos ese pueblo que clame intensamente, que busque intensamente. Dice la palabra, ¿todos lo tienen? Dice así, Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Toma tu asiento en esta mañana. Este juez que fue levantado y profeta del Señor, tenemos que ir un poquito, vamos a recapitular rápidamente algunos capítulos anteriores para entender. Tenemos que entender que los tiempos del profeta Samuel, cuando aún Samuel no había nacido y Dios bendijo a Ana, porque el deseo de Dios era tener un varón, un profeta, un hombre de Dios conforme a su corazón. Amén. En el capítulo 3 nosotros vemos un poco la situación de la cual se encontraba en ese periodo, en ese tiempo, el pueblo de Israel. Vemos que el sacerdote de turno en aquel tiempo era Elí, y él tenía junto al sacerdote Elí, tenía sus hijos ministrando en el sacerdocio. Pero la palabra del Señor nos muestra aquí en el capítulo 3 cómo estaba la situación del sacerdocio, cómo estaba el sacerdocio en sí en ese tiempo. Vemos, según lo que dice el capítulo 3, verso 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Ya podemos ver que escaseaba la palabra y no había visión. Amén. Qué terrible, qué triste es que eso suceda dentro del pueblo del Señor, que escasee la palabra, que no haya visión con frecuencia, que no haya una palabra direccionada, una palabra de la cual haga volver el corazón de los hijos al Padre, al Señor, del pueblo al mismo Dios. Entonces vemos que este sacerdocio no estaba correctamente ministrando al Señor de una manera adecuada, correcta. Amén. Y Dios le había hablado por medio de un profeta, por medio de un varón que vino, un mensajero que Dios envió en el capítulo 2 a Elí, cómo estaba ministrando el sacerdocio y cómo sus hijos estaban, en qué condición estaban ministrando el sacerdocio. Los malos procederes, el mal testimonio, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese entonces, vamos a decir de esta forma, no estaba nada bien. Entonces Dios envió un mensajero porque Dios se había hastiado de todo ese sacrificio y de todas las cosas terribles que estaban sucediendo. Por eso estaba escaseando la palabra, no había visión con frecuencia. Y muchas veces eso pasa en la vida de los creyentes. Por eso muchas veces esto pasa en muchos lugares donde está escaseando esa palabra, donde hay una gran mortandad, una gran frialdad, no hay visión, no hay palabra, no hay una palabra que lleve al pueblo a buscar realmente, a que su corazón se vuelva a Dios. Y esto también puede pasar en el seno familiar, donde no hay padres que estén llevando a sus hijos a buscar, a entrar en la presencia, aleluya, a adorar al Señor, a entrar en un tiempo de comunión. Entonces la palabra nos muestra que este mensajero va y le dice y suelta una palabra de advertencia, pero de juicio
hacia el profeta. Hacia el sacerdote. Entonces vemos en el capítulo 3 cómo recibe esta palabra y ahí vemos que dice, amén, que no había visión, que no había palabra y sobre todas las cosas estaba ocurriendo un gran peligro espiritual, había una gran decadencia. La palabra nos muestra cómo fue llamado el profeta Samuel a la edad de los 8 años. Él va al templo y tiene esa experiencia y Dios llama a este joven muchacho para que él sirviese. Y mire lo que dice en el capítulo, por ejemplo, 2, versículo 35, dice así: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. No simplemente esta palabra está hablando sobre Samuel, sino que este sacerdote fiel que agrade, que sea fiel en todo, está hablando del Señor Jesucristo, ese sacerdote que sería fiel y le edificaría casa. Y él andaría fielmente con todo su corazón agradando al Señor y su alma. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces podemos ver que esta palabra está hablando no simplemente de Samuel que iba a ser fiel, que iba a ser un sacerdote, aleluya, que iba a llevar, sino que nos está revelando a la persona de Cristo. Cristo es ese sacerdote, Cristo es ese sumo sacerdote que intercede por todos nosotros, por la iglesia. Y Él fue levantado y Él edificó casa firme y Él anduvo delante del Padre conforme a su corazón y su deseo. Entonces la palabra que soltó este mensajero, este varón de Dios, declaró juicio, declaró una palabra de advertencia de juicio, pero también declaró una palabra venidera, profética y futura de ese sacerdote fiel que él levantaría. No simplemente está hablando de Samuel, sino está hablando de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Samuel fue fiel al Señor y según lo que dice la palabra, que ninguna de las palabras que salió de la boca de Samuel cayeron en tierra. Todas las palabras se cumplieron. Él fue fiel al Señor hasta el final. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y eso es lo que Dios quiere para este comienzo de año, que nosotros seamos fieles al Señor. Que este año nosotros seamos, aleluya, fieles al Señor, que nos busquemos de todo nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La palabra de juicio vino sobre Elí y sobre su familia. Y esta palabra, según lo que vamos viendo en los capítulos más adelante, se cumple. Y ahí vemos que Israel tenía muchos enemigos, pero uno de los enemigos que en aquel momento se levantó muy fuertemente fueron los filisteos. Y dice la palabra que ellos se trabaron en lucha, en batalla y en guerra, y ellos perdieron la guerra. Israel perdió la guerra. Israel no venció a los filisteos. Los filisteos vencieron al pueblo de Israel. Y dice la palabra en el capítulo 4 que el arca de la alianza, el arca del pacto, que representa la presencia del Señor, fue capturada, fue quitada y fue llevada por la mano de sus enemigos y fue llevada a la tierra de los filisteos, al templo de Dagón, el dios de los filisteos. ¿Me va siguiendo? Ellos perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque no había visión con frecuencia, no había palabra, aleluya. El sacerdocio, ¿cómo estaba? No estaba nada correcto, había muchas cosas desenfrenadas. Entonces Dios dijo, se terminó, hasta acá llegó este sacerdocio y yo me voy a subsistir de un verdadero sacerdote fiel y voy a edificar casa, aleluya. Y Él va a ser fiel todos los días y va a agradar mi corazón y mi alma. Entonces Dios puede sacar y puede poner a otros, sí. Si nosotros no tomamos el camino y nosotros realmente no nos comprometemos con el Señor, Dios puede hacer eso. No lo hizo en los tiempos antiguos, lo va a hacer ahora porque Dios no cambia. Todo lo que vos no quieras recibir del Señor va a venir otro y lo va a tomar. Todo lo que vos no te comprometes y no busques a Dios, Dios no tiene favorito. Dios dice, si vos no querés, el que venga yo le voy a dar. Y el que tenga el corazón y me quiera agradar a mí, yo le voy a bendecir, lo voy a tocar, lo voy a levantar, lo voy a ungir. Y si uno no quiere, Dios va a dar a otro.
Pero diga conmigo, yo no quiero eso, yo quiero recibir todo, no quiero despreciar, yo quiero recibir todo lo que el Señor está soltando, liberando por su Espíritu. Señor, y si la palabra me confronta, si la palabra me lleva, yo me voy a arrepentir, no voy a, Señor, a ser obstinado de corazón y duro de corazón. Los hijos decían, no, padre, no es así, te está engañando el pueblo, porque Elí llegaron todos los comentarios de los hijos, cómo procedían, y aleluya, y el padre lo reprendió, aleluya, pero vemos que los hijos no tomaron el camino del arrepentimiento, no, seguían de la misma forma. Y a veces pasa eso en la vida de los creyentes, siguen de la misma forma y siguen de la misma forma. Dios te habla proféticamente, te habla por la palabra, te habla y te habla, y siguen con la misma tendencia, con la misma conducta, con la misma forma. Dios se había cansado de ver lo que estaba sucediendo, y Él dijo, se terminó, hasta acá llegó. Entonces ellos perdieron la batalla, Israel perdió. Fue capturada el arca de la alianza, fue llevada en mano de los enemigos. Pero Dios desató sus plagas. Dios no necesitó la ayuda de ningún hombre para que vaya a traer el arca. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos su ayuda. Tú necesitas la ayuda. Dios no necesitó que vaya alguien del pueblo de Israel a recuperar. No. Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios es todopoderoso. Dios, aleluya, yo necesito que Él me ayude. Yo necesito que Él tome control de todas las cosas. Decir, Señor, toma el control de todas las cosas. Vos no necesitas ayuda mía. ¿Vio cuando alguien le quiere dar una mano a Dios y hace cosas que no tiene que hacer? Y no, pero yo quiero, no, deja que Dios haga. Dios es todo suficiente, todopoderoso. Por Él se sustentan todas las cosas. Entonces Dios desató su plaga e hirió a sus enemigos. Y cuando sus enemigos, estoy ahí dando rápidamente lo que sucedió para llegar al capítulo 7, rápido contar. Cuando Dios liberó sus plagas e hirió a sus enemigos quedaron atónitos y dijeron, devolvamos el arca. Y ellos recordaron, mire cómo es, el pueblo filisteo recordó lo que Dios hizo a los egipcios. Y dijo, devolvamos, así como ellos salieron y las plagas vinieron a los egipcios, estas plagas están cayendo sobre nosotros. Devolvamos el arca y vamos a hacer ofrenda de expiación. Devolvamos y ofrendemos y mandemos en el arca para que Dios aplaque su ira. Y ellos devolvieron el arca. O sea que nadie necesitó ir a buscar el arca. Aleluya. El arca, aleluya, retornó, aleluya, a Israel. Yo necesito que esa arca venga a mi corazón, a mi vida. Ellos perdieron la presencia. Ellos perdieron, aleluya, el arca de la alianza, aleluya, por la condición de cómo se encontraba ese pueblo, de la condición cómo estaba el sacerdocio. El arca fue tomada, aleluya. Y Dios no quiere que este año pierdas el arca. Decís, Señor, no quiero perder el arca. No quiero que el arca sea robada. No quiero perder el arca, que es tu presencia. En este comienzo de año quiero que el arca esté firme en mi espíritu, en mi corazón. Y que del arca fluya y mane toda la vida. Por eso dice la palabra que sobre toda cosa guardes tu corazón, porque de él manará la vida. Aleluya. El arca de la presencia está en nuestro corazón. Es su presencia y de ahí fluye. Pero hay cosas que quieren robar el arca, hay cosas que vienen espiritualmente a robar esa presencia para que vos te descuides y pierdas. El arca volvió, aleluya, y la llevaron a un lugar, a la casa de un hombre llamado Abinadab, según el capítulo 7, verso 1, y dice que el arca estuvo muchos tiempos, 20 años. El arca no volvió al tabernáculo, el arca fue a un lugar, a la casa de un hombre. Durante todo ese periodo donde el arca no estaba y volvió y se quedó estancada en un lugar, el pueblo se tornó a la idolatría. Por eso en el capítulo 7, Samuel, como juez, como varón de Dios que Dios levantó, le dijo que se volviesen a él de todo corazón y abandonen a los ídolos. Porque la hostigación del pueblo filisteo era muy fuerte. Ellos vivían oprimidos.
Y así hay gente que muchas veces vive oprimida por los demonios, vive oprimida, aleluya, por el espíritu de los filisteos incircuncisos que oprimen al pueblo, que oprimen a las personas, que oprimen a la familia, aleluya. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la clave? Volverse a Dios y obedecer a Dios. Ellos tenían que volver a Dios y regresar a Dios su corazón. Ellos habían adoptado esos ídolos. Entonces se levantó Samuel como juez, como profeta, como varón de Dios, hablándole, le dice: vuélvanse al Señor de todo corazón. Abandonen la idolatría, abandonen a los dioses. Y le dice: y preparen su corazón. Ellos tenían que primero abandonar los ídolos y preparar, luego el segundo paso, preparar el corazón. Diga conmigo: hoy estoy preparando mi corazón. Señor, me despojo de todo lo que quiere robar tu presencia. Despojo mi corazón de todo ídolo. Despojo mi corazón en esta mañana y preparo mi corazón para ti, para este encuentro maravilloso, para tener esta experiencia, para tener esta liberación, para tener esta sanidad en mi vida, Señor. Pero prepara tu corazón en esta mañana para que la palabra de Dios venga con tanta profundidad a tu espíritu, a tu alma, y esa palabra traiga un rompimiento, un cambio interior en tu vida en este principio de año. Y prepara tu corazón, escuche cómo dice: solo para servir a Jehová, y Él os librará. Prepara tu corazón solo para servirlo a Él en este año. Y te puedo asegurar que si tu corazón se prepara todo, no solamente cuando venimos a los cultos, todos los días de nuestra vida, Señor, preparamos nuestro corazón para este comienzo de día, para recibir el maná, para recibir la provisión que viene por la oración, por la palabra, por la lectura. Preparamos el corazón para que este día nada contamine mi corazón, ningún pensamiento, ninguna situación me turbe, porque vos querés hacer maravilla entre nosotros, Señor, y no quiero, Padre, aleluya, que los filisteos vengan a oprimirme de nuevo. ¿Para qué? Para que les sirvamos a Él. Dijo: preparen su corazón. Primero despójense de toda la idolatría. Dejen a esos dioses falsos. Dejen a esos ídolos de piedra, de madera. Y preparen su corazón en esta mañana para servirle solo al Señor. Hoy hay un pueblo un día que necesita preparar su corazón, despojarse de todo ídolo, despojarse, aleluya. Por eso ese corazón está dividido. Un poco quiere de Dios y un poco quiere del mundo. Un poco quiere agradar a Dios y otro poco quiere agradar a veces al sentimiento, a la familia. Entonces, aleluya, ¿cómo ese corazón va a ser solo para Dios si está dividido? Como le dijo el profeta, aleluya, Elías: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle al Señor. Y si vale, ¿qué van a hacer? ¿Por qué están en dos pensamientos? ¿Por qué está dividido su corazón? ¿Sabe cuál fue la decisión del pueblo? El pueblo estaba cansado de vivir atormentado. El pueblo estaba cansado de vivir de esa misma forma. Te hago una pregunta: ¿a veces no estás cansado de vivir de la misma manera en un sentido espiritual? De seguir de la misma manera, en la misma posición, de seguir de esa forma. ¿A veces no te cansa eso? ¿No tomás conciencia de que a veces estoy cansado de vivir de esta manera siempre? Dios me tiene que hablar de esta forma porque yo soy duro, soy necio, soy terco y no obedezco. A veces no te pones a evaluar y a decir: Señor, no quiero más, quiero realmente que haya un cambio. Ellos estaban cansados, 20 años, el arca se estacionó en un lugar y ellos oprimidos por sus enemigos, pero el Señor quería que el corazón retornara de nuevo hacia Él. Por eso levantó a este profeta fiel, verdadero, que le habló la verdad, la realidad, no como Elí, que permitía todas las cosas, que daba permisidad. A veces el pueblo de Dios parece mucho al profeta, le da permisidad a muchas cosas en su vida espiritual. Pero Dios tiene que levantar en tu interior un profeta Samuel, aleluya, que sea fiel y verdadero y que hable las cosas que el Señor quiere hablar.
Él tuvo que levantar a este profeta para anunciar al pueblo. Aleluya, el pueblo estaba cansado. Aleluya, diga conmigo, estoy cansado de vivir de la misma forma. Pasan los años, pasan los días y todavía el Señor me tiene que hablar de esta. Señor, estoy cansado. No, tiene que haber hoy un tiempo, un año 2026 nuevo, un tiempo donde se termine, aleluya, ese estancamiento espiritual, se termine esa frialdad, esa apatía, se termine en tu vida, en nuestras vidas, todo eso que impide, aleluya, que el arca sea robada por cualquier situación, el arca sea quitada y perdamos el fluir, la presencia, perdamos esa victoria que el Señor nos quiere dar cuando nosotros estamos unidos a Él. Él les dijo, si ustedes preparan su corazón y vuelven al Señor y abandonan los ídolos, Dios los va a librar. Hoy Dios te quiere librar. Hoy Dios te quiere liberar, hoy Dios te quiere sanar, hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero en esta mañana decís, Señor, me despojo de todo lo que impide que eso suceda en mi corazón. Hoy me despojo en esta mañana de todo ídolo. Hoy me despojo en esta mañana para que tu presencia venga, aleluya, y para que tu gloria sea manifiesta en mi vida en esta mañana. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pueblo? Fue una respuesta muy adecuada y correcta. Dice que ellos se despojaron de los ídolos. Ellos dejaron los ídolos. Dijeron, sí, Samuel, vamos a obedecer y a volvernos a Dios. Se cansaron de estar siendo oprimidos tanto tiempo, tantos años, tanto dolor, tanto sufrimiento. Dijeron, se terminó, tiene que haber un cambio, tenemos que volver al Señor. Y quitaron los ídolos. Y se oyó el rumor que venían los enemigos de nuevo. Pero ahora la cosa iba a cambiar. Cuando nos volvemos a Dios y realmente nos despojamos de todos los ídolos, de todas las cosas que impiden su mover en nuestra vida. Y fuiste un creyente que tuviste recaídas y tropiezos y la vida espiritual no fue una vida. Estuviste a los tumbos, vamos a decir de esta forma. Estuviste dando 2 pasos para adelante y 10 para atrás. Pero la cosa iba a cambiar a partir de ahora. En la historia del pueblo, en esa parte, en ese periodo de la historia, iba a cambiar. Ya los enemigos no iban a someter más a Israel, porque Israel volvió a la fuente de vida. Porque Israel entendió y escuchó las palabras de este verdadero profeta y hombre y sacerdote de Dios, diciéndole, vuélvanse a Dios, abandonen los ídolos, porque si ustedes siguen de esta manera, todo Israel va a perecer. Pero ellos escucharon, los oídos de ellos estaban abiertos. Hoy que nosotros tengamos los oídos bien abiertos para escuchar lo que el Señor nos habla. Hoy que nosotros tengamos la actitud que tuvo el pueblo en ese tiempo, en el tiempo de Samuel, y escuchó y dijo, sí, Samuel, nos vamos a despojar de los ídolos. Sí, Samuel, vamos a dejar que Dios a partir de hoy tome el control de nuestras vidas nuevamente. Aleluya.